Rocío Jurado tenía mucho amor que dar. En su segundo matrimonio decidió volver a ser madre por partida doble. Mami, ¿verdad que somos una familia? Entonces, ¿se me saltaron las lágrimas? Yo no soy una feminista desatada, o sea, estoy ahí. No, yo soy feminista, pero a mí eso del machismo, como a tu padre. Por favor, a ver, Marili. España pierde a la voz más poderosa, pero su carácter, su legado y su talento son cosas que jamás desaparecerán. Lo que te pasa es lo normal y lo natural. Ya, pero es que ya llevo unas semanitas llorando todo el rato. Ya, Estoy pero... súper sensible y recordar esto es como muy chocante, ¿no? Cada vez que además yo, esas imágenes es como que nunca prefiero verlas. Con 10 añitos, ¿tú sentías que algo pasaba? Sí, claro, evidentemente. O sea, el estar encerrados en el cuarto del fondo, del pasillo, el no dejarte tampoco pasar, como mucho secretismo, mucha gente en casa, entraban, salían y al final a ti te intentaban distraer, que tú sabías que te estaban distrayendo, pero bueno, al final tampoco quería investigar ni curiosear. Lo que se vivió el pasado 27 de julio de 2025 en Telecinco no fue un simple repaso biográfico ni un homenaje cualquiera. Fue una emisión cargada de emociones cruzadas, silencios elocuentes y decisiones editoriales que han abierto una nueva grieta en el ya complejo universo mediático de la familia de Rocío Jurado. La encargada de liderar este espacio especial fue Terelu Campos, quien, bajo el pretexto de celebrar la memoria de la más grande en una sección veraniega, acabó protagonizando una secuencia que muchos han calificado como una emboscada televisiva dirigida directamente hacia Gloria Camila. La joven, visiblemente sobrepasada por el contenido que se proyectó en pantalla, no pudo evitar romper en llanto, dejando una estampa que ha sido replicada una y otra vez en redes sociales desde que el programa se emitió. Todo comenzó con un repaso aparentemente emotivo de la vida y la carrera de Rocío Jurado. Imágenes inéditas, actuaciones memorables, frases potentes y una narrativa envolvente daban forma a un relato que, en teoría, pretendía honrar su figura como artista, madre, pionera y símbolo de una época. No obstante, el guión dejó fuera elementos clave de su historia personal, lo que no pasó desapercibido para los espectadores más atentos. En ningún momento se mencionó a Rocío Carrasco, su primogénita, ni a sus nietos Rocío Flores y David Flores, herederos biológicos de su linaje. A pesar de que gran parte del especial se centraba en el papel de Rocío Jurado como madre y como referente familiar, estas ausencias resultaron clamorosas. Mientras tanto, en el plató, Gloria Camila ocupaba un asiento destacado. Su rostro, al principio sereno, fue transformándose a medida que el contenido avanzaba. Lo que se presentaba como un tributo acabó siendo una experiencia profundamente dolorosa para ella. Terelu, en lugar de tomar una posición empática o de protección, se mantuvo firme, incluso reforzando la narrativa editorial del programa con frases que, lejos de contener el impacto emocional, lo amplificaban. En un momento dado, tras finalizar un vídeo especialmente intenso, la presentadora lanzó un comentario que encendió aún más la polémica y que terminó por quebrar emocionalmente a Gloria Camila. Fue ahí cuando se desplomó en lágrimas, incapaz de sostener la tensión acumulada. La reacción en redes sociales fue inmediata. Un usuario muy seguido escribió un mensaje que se hizo viral. El 27 de julio será recordado como el día en que Terelu Campos tragó su orgullo y borró a Rocío Carrasco del mapa para ceder espacio a la hija menor de Jurado. Ni rastro de los nietos, ni del primer marido. Todo por mantener la cuota de pantalla. El comentario reflejaba el sentir de muchos espectadores que, más allá de lo que se dijo, repararon en lo que no se dijo. En un homenaje que pretendía abarcar la totalidad del legado de Rocío Jurado, no se incluyó a figuras fundamentales en su vida, como su primer esposo, Pedro Carrasco, o los nietos que tanto representaban el futuro de su apellido. En su lugar, se proyectaron fragmentos donde Rocío Jurado hablaba del valor de la familia, del esfuerzo compartido, de la importancia de la unión y del amor por los suyos. Se incluyeron también escenas que recordaban su carácter pionero, sus declaraciones en defensa de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI, sus vestuarios desafiantes para la época, su irreverencia elegante frente a la censura. Todo eso fue mostrado mientras Gloria Camila lo contemplaba en directo, consciente de que detrás de esas palabras e imágenes se escondía una intención que no era del todo inocente. Las redes ardieron con opiniones encontradas. Algunos aplaudieron el coraje de Terelu por poner en el centro a Gloria, mientras otros la acusaron de omitir a propósito partes esenciales de la vida de Jurado para construir una narrativa parcial y manipulada.
Lo cierto es que el programa dejó la sensación de haber sido cuidadosamente guionado para enviar un mensaje velado, disfrazado de homenaje, pero con múltiples silencios que decían más que las palabras. Uno de los momentos más comentados fue cuando se introdujo la figura de Ortega Cano, destacando su papel como esposo y como pilar familiar. Fue justo en ese bloque donde se ignoró por completo al boxeador Pedro Carrasco, primer marido de Rocío y padre de Rocío Carrasco. Ni una sola mención, ni una imagen, ni un recuerdo. La omisión fue tan ruidosa que muchos espectadores se sintieron incómodos. ¿Se puede hablar de la maternidad de Rocío Jurado sin hablar de su hija mayor? ¿Se puede repasar su historia familiar sin incluir a los nietos que tantas veces mencionó públicamente? Al finalizar el recopilatorio, Terelu lanzó una reflexión final mientras miraba directamente a Gloria Camila, quien apenas podía contener las lágrimas. Fue en ese instante cuando, lejos de suavizar el momento, la presentadora volvió a reforzar la narrativa dominante del programa. Como si todo estuviera cuidadosamente calculado, dejó caer una frase cargada de doble filo que muchos interpretaron como un golpe innecesario. El único sujetador que importa es el mental, que es el que deberías haberte puesto para no hacerme esa pregunta. Esa frase, tan breve y cargada de significado, pronunciada con una mezcla de ironía punzante y provocación sutil, cerró un episodio que pasará a la historia no por su homenaje en sí, sino por la controversia que desencadenó y el ruido mediático que dejó tras de sí. Fue un golpe verbal que impactó más allá de la pantalla, calando en la audiencia y dividiendo opiniones. En ese momento, el programa que pretendía ser un tributo sincero a Rocío Jurado se transformó en un escenario donde las tensiones personales se hicieron públicas, y el respeto por la memoria quedó relegado a un segundo plano. Lo llamativo no es solo esa frase concreta, sino todo lo que representa, una forma de entender la televisión como un espectáculo donde la verdad se manipula y las emociones se juegan con fines de audiencia, olvidando que detrás de esos nombres y figuras hay personas reales, con sentimientos y heridas abiertas. Rocío Jurado, la más grande, es una figura emblemática cuya vida está documentada en incontables archivos audiovisuales que la muestran desde múltiples ángulos. Como artista indiscutible, mujer fuerte, madre entregada, esposa apasionada, amiga leal y persona comprometida con los tiempos difíciles que le tocó vivir. Es una mujer que, a través de sus discursos, entrevistas y actuaciones, dejó constancia de su personalidad arrolladora, su sensibilidad y su autenticidad. Sin embargo, en lugar de aprovechar esa riqueza documental para ofrecer un retrato completo y plural, el programa optó por una versión recortada, diseñada para evitar cualquier aspecto que pudiera incomodar a ciertos sectores del público o interferir en las complejas dinámicas familiares que la prensa ha ventilado durante años. La historia presentada fue cuidadosamente seleccionada para omitir las partes más controversiales, las heridas abiertas, los conflictos internos que forman parte inseparable de la vida real, y por lo tanto, de cualquier homenaje que pretenda ser honesto. La decisión de silenciar a personajes fundamentales, como la hija mayor y los nietos, fue especialmente dolorosa para quienes conocen la historia y para quienes querían ver un reflejo honesto y completo de la persona que fue Rocío Jurado. Esta omisión no solo despoja de profundidad el homenaje, sino que también provoca una sensación de vacío y desasosiego, como si se intentara borrar una parte fundamental de la realidad para adaptarla a un guión más cómodo y vendible. La televisión, en este sentido, se mostró no como un medio para preservar la memoria con respeto, sino como un instrumento que puede moldear y controlar la narrativa según intereses que van más allá del simple recuerdo afectivo. En medio de esta compleja situación, Gloria Camila emergió como la figura humana más visible, atrapada en un papel que parecía guionizado, un personaje obligado a sostener un relato que claramente la sobrepasaba. Su rostro, marcado por la tristeza y la confusión, expresaba con más elocuencia que las palabras el sufrimiento que sentía por la situación. Aquel gesto roto, la mirada húmeda, la voz temblorosa al final del programa al decir «siempre hemos luchado por mantenernos unidos, pero esto me supera» revelaron la presión emocional y la vulnerabilidad que se escondían detrás del personaje público. Lo que debió ser un acto de unión y recuerdo terminó siendo una exposición dolorosa que dejó a la luz el desgaste interno y las heridas que no han sanado. Su participación, lejos de ser un homenaje genuino, pareció una pieza de un guión frío que utilizó su figura para crear tensión y espectáculo, sacrificando su bienestar emocional en el altar de la audiencia. Lo sucedido aquella noche de verano fue un recordatorio brutal de cómo, en la industria televisiva, la memoria puede convertirse en un terreno pantanoso donde la verdad se tergiversa y el dolor se exhibe como mercancía. Rendir homenaje a alguien como Rocío Jurado exige valentía, respeto y una voluntad real de enfrentar las contradicciones, los errores y las complejidades de su vida. No se puede construir un relato parcial que ignore a los miembros más cercanos de su familia, ni esconder las fracturas que la humanidad inevitablemente genera.
La verdadera memoria exige la inclusión de todas las voces, también de aquellas que incomodan, porque sólo así se puede acercar uno a la realidad de una persona que, como todos, fue mucho más que su imagen pública o su legado artístico. Rocío Jurado fue un ser humano con luces y sombras, y negar esas sombras es negar parte de su esencia. El espectáculo televisivo de ese día no solo mostró un problema de edición o selección de contenido, sino una falla ética en el tratamiento de la memoria y del duelo público. En lugar de un homenaje íntegro, emotivo y sincero, vimos un montaje calculado que sirvió más para alimentar polémicas y tensar relaciones que para honrar la vida y obra de una mujer que merecía mucho más. La audiencia, a pesar del esfuerzo por vender una historia edulcorada, percibió esa manipulación y reaccionó con una mezcla de desconcierto, tristeza y reproche. Porque los espectadores no solo buscan entretenimiento, en ocasiones, también necesitan reconocimiento y respeto hacia aquello que los marcó, hacia aquellos con quienes compartieron emociones y momentos. Lo que parecía un tributo se convirtió así en un reflejo de cómo la industria mediática puede desdibujar la línea entre lo personal y lo público, entre la verdad y la ficción, entre el homenaje y la explotación emocional. Cuando la memoria se convierte en un guión sujeto a intereses comerciales, todo puede ser recortado, adaptado o silenciado. Y las consecuencias no son solo mediáticas, sino emocionales, pues afectan a quienes han vivido de cerca esos recuerdos y heridas. En definitiva, lo ocurrido aquella noche dejó claro que la televisión no solo produce imágenes, sino también relatos que pueden construir o destruir memorias colectivas. Y en este caso, lo que se destruyó fue, al menos por un tiempo, la posibilidad de un homenaje verdadero y sin filtros a la gran Rocío Jurado, una mujer cuya historia merece ser contada con toda su complejidad, sin miedo ni censuras, porque sólo así se hace justicia a su legado y a quienes la amaron. ¿Realmente crees que lo que haces y dices representa un beneficio para las mujeres en general? Esa es la pregunta que surge inevitablemente cuando uno escucha ciertas declaraciones. Porque al final, el verdadero objetivo debería ser igualar conceptos, nivelar el terreno, entender que todos merecen respeto y empatía, sin importar su identidad o situación. Y es que cuando alguien pregunta, ¿qué le puedes deber tú a los hombres que se identifican como homosexuales, Rocío? La respuesta no puede ser otra que una inmensa deuda de afecto y comprensión. No se trata solo de deber un favor, sino de deber un mundo entero de ilusión y apoyo. Tenemos la obligación moral y humana de darles un cariño sincero, de ofrecerles un espacio digno y acogedor en nuestra sociedad. Ya no debería ni siquiera tratarse de clasificar si son gays o no, sino de verlos como lo que realmente son: personas, amigos cercanos, seres humanos con valores profundos, con una sensibilidad admirable, con un corazón abierto. Mi postura es clara y sin ambigüedades. Soy absolutamente pro diversidad, pro inclusión, pro respeto hacia todas las orientaciones. Recuerdo perfectamente una de esas frases que, para mí, quedó grabada como un legado imborrable, una frase que resume mucha de la complejidad y la sinceridad de alguien que no se deja encasillar fácilmente. No soy una feminista radical o desatada, estoy en mi lugar. Eso lo dijo con convicción. Porque aunque si soy feminista, rechazo el machismo en todas sus formas, ese machismo enquistado, ese que a veces parece una herencia cultural, como la actitud de ciertas generaciones anteriores, y sin duda alguna, como la de tu padre, Rocío, por favor. Qué hábil eres, Terelu Campos, para manejar las sutilezas. Hay imágenes y momentos que no se deberían evitar, porque forman parte del relato, porque forman parte de la verdad. Como aquellas relacionadas con Ortega Cano, que por cierto, aquí hemos mostrado sin tapujos. Pero lo que no se puede permitir es que se ponga a Camila sentada en un plató mientras se lanza un ataque con todo lo que sucede alrededor de Michu, como si se quisiera manipular la percepción de la audiencia. Eso no es justo. Se les nota demasiado el interés oculto, el sesgo evidente, el plumero que se asoma de forma descarada, y eso afecta la credibilidad de todo el relato. Gloria Camila, por su parte, no pudo evitar romper en llanto, y no fue un llanto cualquiera, sino uno cargado de emoción, de dolor, de desgarro. Antes de que ese momento llegara, hubo algo que no podía dejar de compartir con ustedes, algo que tiene que ver con lo que me han enviado desde Pi, un mensaje que no puedo ignorar porque contiene verdades duras y reveladoras. ¿Se acuerdan de Terelu Campos? Esa mujer que protagonizó episodios polémicos, como aquel incidente en un avión, aquella persona que expuso la intimidad de su propia madre y la suya propia con fines cuestionables, que participó activamente en campañas de acoso, derribo y difamación. Esa misma persona fue la que, en un momento dado, difundió acusaciones falsas contra Antonio David, con la intención de lucrarse, y para ello validó testimonios manipulados, trabajando para ciertos intereses poco claros, colaborando en la violación de la intimidad de los hijos de Rocío, David y Rocío Flores, cuando aún eran menores de edad.
Esta persona, sin ningún tipo de escrúpulos ni empatía, se permite ahora el lujo de dictar normas y decir que las denuncias por delitos deben primero presentarse en tribunales y no en programas de televisión. Esa declaración resulta, por decirlo menos, hipócrita, considerando su pasado y las acciones en las que se vio involucrada. Lo que dijo a Escasí el otro día, que las denuncias no deberían airearse en los platós, sino que deben resolverse en los juzgados, es un argumento que, aunque válido, cobra un tono ridículo viniendo de alguien con semejante historial. Y en medio de todo este drama mediático, Gloria Camila se quiebra por completo. No puede contener las lágrimas cuando anuncian el fallecimiento de Rocío Jurado. A las 5:15 de la tarde, sus pulmones dejaron de funcionar. Murió como siempre quiso, rodeada por los suyos, en paz. Amador Moedano, con la voz rota y el alma hecha pedazos, comunicó la triste noticia de la muerte de su hermana. La voz de la más grande se apagó para siempre. No tardaron en llegar personalidades del mundo de la política, la cultura y compañeros del gremio para acercarse a la capilla ardiente y rendirle un último homenaje. España perdió a una de las voces más poderosas, emblemáticas y reconocidas que jamás haya tenido, alguien cuya presencia trascendió más allá de la música para convertirse en un verdadero ícono cultural. Rocío Jurado no fue simplemente una cantante, fue un fenómeno que marcó generaciones, que con cada nota y cada interpretación lograba tocar el alma de quienes la escuchaban. Su talento descomunal, su carácter indomable y esa pasión única que imprimía en cada actuación hicieron que se convirtiera en un símbolo de fortaleza, de autenticidad y de lucha. Por eso, aunque han pasado los años desde su partida, el vacío que dejó es imposible de llenar y su legado permanece imperecedero, grabado a fuego en la memoria colectiva de todos los que la admiraron, que aún sienten como su voz resuena en el aire, como un eco que nunca se extingue. La figura de Rocío Jurado es mucho más que la suma de sus éxitos. Es una historia de vida llena de valentía, de momentos difíciles y de un amor por el arte que la convirtió en leyenda, y eso es lo que sigue inspirando y emocionando a tantos hoy en día. En medio de esa pérdida tan profunda, Gloria Camila, su hija, vivió una experiencia que rompió su corazón en 1000 pedazos. No pudo evitar que las lágrimas brotaran con una intensidad casi desbordante, lloraba a lágrima viva, porque el dolor que sentía era auténtico, intenso, tan real que parecía haberse apoderado de cada fibra de su ser. Esa tristeza no era solo una reacción pasajera, era un duelo profundo y humano, una herida abierta que sangraba constantemente. No es para menos, porque perder a alguien tan icónico y amado no es algo que pueda explicarse con palabras sencillas, es una ausencia que cala hasta el alma y que deja un vacío inmenso que parece imposible de llenar. A su alrededor, quienes la veían sufrir le decían con ternura y comprensión: «Cariño, es natural lo que te pasa», intentando ofrecer consuelo y acompañamiento en esos momentos tan difíciles. Ella, con una sensibilidad que no podía ocultar, confesaba que llevaba semanas llorando sin poder frenar esa tristeza que la envolvía, que se había instalado en lo más profundo de su corazón y no parecía querer irse. Ser así de sensible y revivir esos momentos tan crudos y dolorosos una y otra vez era algo muy chocante para ella, un peso emocional que le costaba manejar. Cada vez que veía las imágenes de su madre o recordaba alguna anécdota, sentía como si un puñal le atravesara el pecho, y aunque trataba de evitar esas escenas para no sufrir más, reconocía con valentía que el legado de Rocío Jurado había quedado muy alto, que su nombre seguiría brillando con fuerza a pesar de las críticas, de las opiniones de terceros y de los juicios que el tiempo pudiera poner sobre ella. Ese reconocimiento era, en cierto modo, un pequeño consuelo en medio de tanta tristeza. Durante la rueda de prensa en la que se anunció oficialmente su fallecimiento, ni siquiera estuvieron en casa. Gloria explicó con sinceridad que ella no estuvo presente ese día, ni siquiera cuando su madre murió, y que en parte agradecía que los adultos decidieran mantenerlos alejados de esos momentos tan duros, ya que eran muy pequeños y eso les protegió de una realidad demasiado dura para sus corazones infantiles. Pero con el paso del tiempo, la verdad fue mucho más difícil de aceptar y asimilar. A pesar de que tenía apenas 10 años, Gloria ya percibía que algo no estaba bien, que algo extraño estaba ocurriendo a su alrededor. Recuerda cómo la encerraban en un cuarto al final del pasillo, sin dejarla pasar, rodeada de un ambiente de secretismo absoluto, con personas entrando y saliendo sin cesar, desconocidas que iban y venían con una solemnidad que no comprendía del todo. Esa estrategia para distraerla y protegerla, aunque bien intencionada, solo hizo que su intuición de niña se alertara aún más. Sabía que la apartaban para ocultarle la realidad, pero no tenía intención de investigar más allá, quizá por miedo o porque sabía que había límites que no debía cruzar. Finalmente, tomó la decisión de despedirse, preparó una mochila pequeña y se fue a casa de sus tíos, Aniceto y Mari Carve.
Cuando le preguntaron si realmente pudo despedirse de su madre, respondió con una mezcla de tristeza y resolución. Sí, lo hice. Preparé una mochila pequeña y me despedí. Pero esa despedida, tan sencilla y a la vez tan dolorosa, es el reflejo de lo que significa perder a alguien tan importante y sentir que ese adiós nunca es suficiente ni definitivo. Es inevitable pensar que estos recuerdos dolorosos y esas emociones tan intensas que vivió Gloria Camila en su infancia hayan vuelto a aflorar con fuerza en los últimos tiempos, especialmente tras todo lo que le ha ocurrido a Michu, otra situación que seguramente ha reabierto heridas y ha removido sentimientos profundos que parecían dormidos. Esos momentos de angustia, de confusión y de dolor suelen tener ese poder de volver a poner en primer plano lo que creíamos superado. Y aquí es donde muchos se preguntan si todo lo que estamos viendo no está cuidadosamente orquestado, si no hay detrás una mano que mueve las piezas con precisión y que controla cada detalle para manejar no solo las emociones, sino también las percepciones públicas, creando una narrativa que responda a ciertos intereses. ¿No os parece a vosotros que todo esto está demasiado calculado, que no es casualidad sino producto de una planificación meticulosa? Personalmente, lo veo con claridad, aunque también entiendo que la realidad es compleja y que detrás de cada historia siempre hay muchas capas, muchos matices que no siempre se ven a simple vista. Pero lo que está claro es que estas historias no acaban aquí, que tienen muchas aristas, muchas interpretaciones posibles, y que merecen ser analizadas y debatidas con honestidad, con respeto y sin prejuicios, porque detrás de la fama y del espectáculo hay personas reales, con emociones reales, con dolores y luchas que muchas veces quedan ocultas. Por eso me gustaría mucho conocer vuestra opinión, vuestra mirada sobre todo esto. Me interesa saber qué pensáis, cómo vivís estas historias desde vuestra experiencia y desde vuestra sensibilidad. Este no es un tema que pueda cerrarse con un simple titular o con un comentario superficial. Tiene mucha profundidad, y solo a través del diálogo abierto, sincero y respetuoso podremos acercarnos un poco más a la verdad, entender mejor las emociones que hay detrás, y sobre todo, honrar a quienes han sufrido estas pérdidas y estos dolores. Os invito, entonces, a que me contéis en los comentarios qué pensáis, qué sentís, y que compartamos juntos este espacio para reflexionar, para apoyar y para comprender, porque estas historias no solo son noticia, sino parte de nuestra humanidad compartida, y eso es lo que las hace tan importantes y tan necesarias.